¿Por qué celebras tu cumpleaños? Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida mami, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querida. Sí. ¿Qué haces, Hal? Parece una pregunta bastante ilógica. Es el día en el que nacemos. Es obvio que tenemos que celebrarlo, pero si lo pensamos bien, las primeras personas que celebran nuestro cumpleaños son nuestros padres y nuestros familiares. Realmente, nosotros no empezamos a celebrar conscientemente nuestro cumpleaños hasta que ya tenemos una edad más avanzada. ¿Y por qué lo celebramos? Pues porque lo hemos celebrado antes. Sabemos que es un día que debe celebrarse, pero ¿qué pasaría si desde que nacemos nuestros padres jamás hubieran celebrado nuestro cumpleaños? Lo cual sería muy cruel, por cierto. No se puede hacer eso, papá, es cruel. Ay, según tú, todo es cruel. Pero ¿qué pasaría? Ese día probablemente diríamos algo como, bueno, es el día en el que nací, pero no tiene gran relevancia, todos los demás días son igual de importantes, o no veo por qué hay que hacer tanto espaviento por un solo día. Quizás esas serían las palabras que saldrían de nuestra boca. Que sé que suena un poco extraordinario, pero es que pasa lo mismo con el resto de las celebraciones. Hay gente que no entiende por qué se tiene que ir a la iglesia los domingos, o por qué celebramos el 1 y 2 de noviembre el Día de Muertos, o por qué hay gente que celebra el 30 de octubre el Día de Brujas, o por qué hay gente que celebra la Navidad, quién es Jesús, o por qué hay gente que celebra la venida de la primavera, pero también el natalicio de Benito Juárez. Desde hace mucho tiempo sabemos que los genes son los que definen cómo se van a comportar las células de nuestro cuerpo, específicamente porque la traducción del ADN al ARN le da instrucciones a los ribosomas para generar distintos tipos de proteínas. Entonces, lo que sucede es que nuestros genes van a dictar cómo va a funcionar nuestro cuerpo. Pero también sabemos que el humano no es solo un ser biológico, es un ser psicosocial y también es un ser espiritual. Y más que nada, vamos a centrarnos en la parte social. ¿Qué es lo que hace a un ser social? La sociedad, al igual que nuestro cuerpo, es un montón de organismos creados por células, que seríamos nosotros los humanos. Las células funcionan de cierta manera debido al ADN que tienen dentro. ¿Y qué es ese ADN? Ese ADN es la educación que tenemos. Esa educación se obtiene principalmente de la imitación. A pesar de que hay muchos animales que pueden convivir con otros mismos de su especie o hasta de otras especies, hay una característica de los seres humanos que ningún otro animal tiene. Esta característica es poder hablar. Al hablar, estamos expresando nuestros sentimientos y emociones. ¿Y qué es importante en esto? Que cuando cada quien puede expresar sus sentimientos y emociones, como no todos somos iguales, eso quiere decir que va a haber diferencia. De la diferencia puede surgir el conflicto, y del conflicto puede surgir la separación. Ahora, esto no parece tan malo en un ambiente como el que tenemos ahora mismo. Si te enojas con alguien por las opiniones que tiene, simplemente lo bloqueas del WhatsApp o ya no le vuelves a hablar. Pero esto era mucho más complicado, por ejemplo, en la época de las cavernas. Imaginemos a un grupo de nómadas que necesitaba de confianza para poder mantenerse con vida. Ahora, por esto es que el humano es un ser social, a diferencia de lo que nos hagan creer. El humano no puede ser totalmente independiente y vivir por sí mismo. Siempre tiene que tener sustento en alguien más. Y es por eso que la aceptación social no solo es importante para que alguien se sienta bien, sino que es un factor de supervivencia desde tiempos inmemoriales. ¿Y a dónde nos lleva esta necesidad de supervivencia? En el siglo XX, el científico y psicólogo B.F. Skinner experimentaba con ratas para saber cuáles eran las cualidades de la conducta. Él descubrió que una conducta con un refuerzo positivo era más probable que se repitiera y una conducta con refuerzo negativo era más probable que no se repitiera. Por ejemplo, si al activar cierto botón recibía una dosis de comida, lo más probable era que esa rata volviera a apretar el botón. Pero si apretando otro botón recibía una descarga eléctrica, lo más probable es que dejara de apretarlo pronto. La vida social es algo así como una jaula de Skinner. Muchas veces hacemos algo que muestra el rechazo de las personas cerca de nosotros, lo que nos hace no volver a hacerlo. Y otras veces vemos que todas las personas a nuestro alrededor hacen algo. No entendemos exactamente por qué lo hacen, pero sabemos que al unirnos a eso ganaremos aceptación. Por ejemplo, en un festival o en alguna comida. Así entonces nuestra supervivencia depende
de la aceptación que los demás tienen de nosotros. Esa aceptación depende de que también copiemos las costumbres que ellos tienen y esas costumbres se convierten en nuestras costumbres. ¿Cuál dirías tú que es una costumbre que siempre tienes a la hora de comer? Lavarnos las manos. Rezar. Tomar agua. ¿Qué días feriados suelen celebrar en su casa? Navidad, Año Nuevo, 10 de mayo, Día del Padre, Todos Santos. Navidad, Pascua. Cumpleaños de mis hijos. Cumpleaños. ¿Elaboran alguna especie de altar o hacen una oración en ciertas épocas? Sí, el 2 de noviembre se pone ofrenda y a veces se reza el rosario. En Navidad solo es el árbol. Pascua, de vez en cuando nos esconden chocolates para que encontremos. Entonces. Todo el año rezo mi rosario. ¿Qué religión profesa? Catolicismo. La católica. Cristiana. ¿En qué época comes algo especial que no comes el resto del año? En Navidad, en Semana Santa. En Navidad y en mi cumpleaños. Normalmente es el 31 de este mes. Pues elotes, bueno, pero son elotes amarillos. Normalmente como blancos. Un tipo de puré de papa. ¿Qué tradiciones hay en su comunidad? En mi comunidad se festeja normalmente la Navidad, los Muertos, el 16 de septiembre como fiestas patrias, el Día de las Madres, el 5 de mayo. Navidad. ¿Qué cosa sientes que pasa en tu comunidad que nadie más entendería? Pues todo el mundo la sufre y nadie la entiende, la empatía, la solidaridad, la delincuencia que pulula por todos lados y que la gente le culpa de todo al gobierno, pero no hace nada por resolver cosas tan simples como la basura, como la contaminación del agua, etc. ¿Suelen preparar un platillo especial en cierta fecha? Probablemente Navidad. En las fiestas patrias, pues las tradicionales chalupas, el pozole, básicamente nosotros hacemos eso, elotes. En Navidad, pues bacalao a la vizcaína, chipotles rellenos, ensalada de manzana, como que son cosas muy, muy típicas, la ensalada de Nochebuena. ¿Pero entonces son malas estas costumbres? La respuesta es que no, para nada. Y no hay razón para deshacerse de ellas, a pesar de que son producto de una copia por necesidad de supervivencia. Estas costumbres son parte de nosotros, e intentar quitarlas sería como intentar quitarnos el estómago o el hígado. Estas costumbres nos llenan de identidad. La identidad nos hace quienes somos, pero si pensamos bien este contexto, somos lo que aprendimos que otros son. Y esas personas aprendieron lo que son de otras. Entonces, ¿qué somos realmente? Creo que somos contexto, somos comunidad, todos somos mundo. No podemos ser solo una persona, somos un grupo de personas, cada una representada en diferentes individuos. Lo caótico que se mueve el mundo y que llegamos a la era de la información, donde las tendencias cambian cada 5 minutos y donde una cosa que se hace famosa un día después deja de serlo, donde nada importa y al mismo tiempo parece que todos quieren ser famosos. Creo que las costumbres son algo importante para conservar. En un mundo tan caótico y tan frívolo, a veces es importante conservar las viejas enseñanzas del abuelo, las costumbres que teníamos con nuestra madre o costumbres que se preservan desde hace tiempos de nuestros tatarabuelos, porque es lo único que nos mantendrá realmente en el piso. En un mundo tan efímero, que parece hasta volátil, es lo único que nos mantendrá con los pies en el suelo para recordar quiénes somos realmente, porque como dije antes, somos lo que aprendimos que otros son.